Y una caída en la pobreza. Buenas noticias dentro de todo lo que hemos estado hablando durante las últimas jornadas. Esto, por lo menos a nivel de ingresos, desde un 14,4 a un 11,7% reflejó la última encuesta CACEN. Sin embargo, hay un 20,9% que sufre de pobreza multidimensional, incluyendo las dimensiones entorno y redes. A ver, queremos profundizar más en esta encuesta. Nos acompaña el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, ministro? Bien, muchas gracias. Gracias Bien, por la invitación. bueno, buenas noticias en el sentido que por lo menos ya vemos algo de disminución en algunas de las cifras. Pero ¿cómo evalúan ustedes dentro del Ministerio estas nuevas flexibilidades? Las evaluamos positivamente. Creemos que hay una disminución sostenible en el tiempo. La pobreza viene por ingreso disminuyendo desde el año 90 a la fecha. Pero también estamos conscientes de que queda mucho por hacer. Ahora, este es un dato que debe alegrar a todos los chilenos y chilenas, teniendo presente que este 2,7% porcentual se traduce en que aproximadamente 435.000 personas salen de la pobreza por ingresos. Y en materia de pobreza multidimensional, que es una construcción que refleja más bien calidad de vida en términos de bienestar en educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, y en esta medición que incorporamos cohesión social y redes, está cifrada en disminuye un 1,3%, sin contar redes sociales, lo cual implica que aproximadamente 100.000 personas también salen de la pobreza multidimensional. Ahora, los desafíos son mayúsculas pensando en una política efectiva que tiene que una política pública que tiene que seguir siendo efectiva en términos de, primero, combatir la pobreza y luego también abordar la desigualdad. Ahí se quería ir al tema de la desigualdad, de la equidad, porque la cifra, usted lo dice, y es cosa de verlo durante el último tiempo, el 90 a la fecha ha ido en bajada, la pobreza ha ido disminuyendo. Pero la sensación social es como que acá no llega a todos por igual y que por lo tanto no se puede participar de muchas cosas que participan ciertos grupos sociales. En ese sentido, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque si disminuye la pobreza, pero la sensación por el otro lado es que como que yo sigo siendo igual de pobre, ¿es un problema de medición? ¿Es un problema de distribución de ingresos? ¿Es un problema de oportunidades? ¿Cuál es la segunda lectura que uno puede hacer de estos resultados? Hay un problema de distribución de ingresos y eso es evidente. Chile es un país altamente desigual en materia de distribución de ingresos. Por ello, la legislación de una reforma tributaria cuyo eje o norte es un componente redistributivo. Por ello, una reforma laboral que cuando entre en régimen también tendrá un impacto. Por ello, una reforma en educación donde la calidad y la gratuidad en la educación son elementos centrales. Si se fija, cada uno de estos aspectos están correlacionados de alguna manera con una medición de pobreza multidimensional que nos permita tener una comprensión más abarcativa de la calidad de vida y del bienestar y del progreso de las familias. Ahora bien, un dato importante de esta CACEN 2015 es que si el coeficiente de Gini, que explica que 0 es la perfecta igualdad y 1 es la perfecta desigualdad, el 2011 se mantuvo en 0,505. El 2011 se mantuvo en eso. El 2013 nuevamente se mantuvo inalterable, 0,505. En esta medición disminuye a 0,495, lo cual refleja una disminución moderada, pero en términos estadísticos significativa. Y, en mi opinión, reafirma que uno de los problemas centrales de la insatisfacción y la convivencia social tiene que ver con que Chile sea un país más igualitario, con más oportunidades. Ahora, llevándolo a un tema más práctico, porque dentro de las dimensiones, lo decíamos, está educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda y entorno, redes y cohesión social. Dentro de esos que se analizó, a su juicio, ¿dónde estamos más al debe todavía y qué es lo que hace que finalmente exista un grado de pobreza todavía, si bien ha disminuido, pero considerable y que igual llama la preocupación? Yo creo que, voy a partir por donde creo que hemos avanzado. Los indicadores en materia de educación, la dimensión de educación expresada especialmente en asistencia escolar, en rezago escolar y en lo que se viene a denominar escolarización, cuando se es mayor de 18 años,
ha tenido mejorías significativas. En materia de vivienda, habitabilidad, especialmente lo que refiere a hacinamiento, también ha tenido mejoras significativas y viviendas de mejor calidad, lo cual es consistente con las políticas públicas con enfoque de derecho que se han estado implementando tanto en educación como en vivienda. En salud, indicadores como malnutrición, sea por desnutrición u obesidad en los niños, también tienen buenos indicadores, como así también estar afiliado al sistema previsional en materia de salud. Donde tenemos dificultades es en la atención oportuna, y donde también tenemos dificultades, mejora en el caso de la seguridad social, el incremento de pensiones, de personas con pensiones, especialmente asociados al pilar solidario, pero requerimos de un empleo de mayor calidad. Yo diría que ahí hay un elemento donde hay que tener un perfeccionamiento y un mejoramiento. ¿Hay un empleo precario aún? Aún en Chile existe un empleo que no es plenamente decente, que es la aspiración y hacia dónde estamos transitando. Han mejorado los indicadores, pero falta mucho por mejorar. Pero no estamos imponiendo nuevas dimensiones y no estamos autoexigiendo. La dimensión de redes y cohesión social es consistente con la incorporación de nuevas preguntas que se hacen en la CACEN 2015. Por ejemplo, se pregunta respecto de si la persona, la condición de conviviente a propósito de la realidad jurídica del acuerdo de unión civil. Se pregunta respecto de la identidad y la orientación sexual de las personas, la identidad sexual y la identidad de género y la orientación sexual. Se pregunta respecto de la accesibilidad, el desplazamiento de las personas desde su hogar a centros de utilidad pública, como escuelas, centros de salud, o en su defecto si hay transporte público adecuado. Pero para centrarlo ahí, ¿eso en qué afecta directamente en la pobreza? Por ejemplo, en que acuerdo de unión civil, o que esté tan lejos o no tan lejos del trabajo. Claro, hay un mayor gasto en movilización, por lo tanto repercute quizás en mi ingreso, pero directamente se lo llama un índice de pobreza. Hay un análisis que sería bueno darlo. Tiene un impacto, porque si remitimos la pobreza a un problema de ingresos, que es importante desde luego, y en la medida que se mejoran los ingresos por concepto de trabajo, y también existe una política social, de protección social con subsidios adecuada, mejora la calidad de vida de las personas. Sin embargo, si no miramos la pobreza en una perspectiva más estructural y sistémica, corremos el riesgo de también generar segregación. Y lo voy a explicar de esta manera. Todos los estudios indican que para que una familia y una persona pueda superar la pobreza y la vulnerabilidad, no remite solo al esfuerzo personal o al esfuerzo familiar, también remite a un esfuerzo de la comunidad y de la sociedad. Y si una persona es segregada por su orientación sexual, si es segregada por su identidad de género, ciertamente que tiene menores oportunidades, menores posibilidades de empleabilidad. Lo mismo ocurre respecto de una persona que es segregada por su origen étnico o adscripción a un determinado pueblo indígena. Entonces, son variables de la convivencia que también impactan en la calidad de vida de las personas y de las familias. Por tanto, la incorporación de esta variable, o sin ir más lejos, en la dimensión de vivienda que se le incorpora en torno, también estamos midiendo ahora, en esta CACEN 2015, si el hogar se encuentra ubicado en un sector donde hay contaminación ambiental, o en su defecto hay contaminación de aguas, o el agua potable que sale por su llave es una agua turbia, es decir, que tiene que ver con la calidad de vida de las personas, o la accesibilidad que tenga a ciertos servicios públicos, o los tiempos de demora desde el desplazamiento de la casa hasta el trabajo. Eso constituye una dimensión de pobreza multidimensional que tiene que ver con el bienestar de la persona, con el bienestar de la familia y en definitiva con la calidad de vida. Ahora, ¿cuánto ha afectado el costo de vida, por ejemplo en el caso de Santiago, en la pobreza y en calidad de vida? Porque se habla que Santiago tiene un costo de vida bastante alto comparado quizás con otras ciudades, incluso de Latinoamérica. Ahora, lo que se hizo con la CACEN 2013 fue actualizar los patrones de consumo que eran del año 87. Por tanto, la medida se hizo en buena hora más exigente respecto de cómo medir pobreza por ingresos. Lo estamos midiendo con patrones de consumo actualizados, no con patrones de consumo de hace 2 décadas. Y eso, por cierto, también repercute en que el porcentaje de pobreza no disminuye más
de lo que sí, porque si lo estuviésemos midiendo con patrones anteriores, disminuiría probablemente mucho más, pero sería una disminución artificiosa. Entonces, ya esta CACEN, ya la del 2013, incorpora una actualización del costo de la vida, por decirlo de alguna manera, y la del 2015 lo actualiza a valor presente. Entonces, ahora, lo que se hace es una medición en base a una economía a escala por integrante de grupo familiar. Si el grupo familiar está compuesto por un solo integrante, la línea de pobreza está fijada en 151.000 pesos y la línea de pobreza extrema en 100.000 pesos. Si ese grupo familiar tiene 4 integrantes, la línea de pobreza se fija en 400.000 pesos y si está en pobreza extrema en 260.000 pesos. Entonces, responde o es coherente con la cantidad de integrantes del grupo familiar con patrones de consumo presentes. Ministro, le quiero agradecer haber estado junto a nosotros. Y le agradezco a ustedes. Muchas gracias. Listo, que esté muy bien.